Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa con José Luis. Irma. Y bueno, esta semana estamos extrañando a nuestra amiga Dalia, que se ganó una beca y está haciendo una pasantía en Los Ángeles. ¿Sí? Sí. Bueno, hoy vamos a tocar ciertos temas interesantes. Voy a empezar quizá con el plano internacional antes de pasar a lo local. Si quieres. Lo que ha pasado, lo que han visto quizá las noticias por encima en Ecuador, de que han estado ocurriendo una serie de protestas por parte de estudiantes, grupos de trabajadores y grupos indígenas por unas medidas que supuestamente está tomando el gobierno para reducir el impuesto, para reducir el subsidio a los combustibles, entre otras medidas que supuestamente buscan mejorar la crisis económica que vive Ecuador. Entonces, un poco para explicar como mi posición y por qué quería hablar de esto, Sí. es porque el presidente que está en el gobierno ahorita mismo de Ecuador, Lenín Moreno, que está en el gobierno desde el 2017, él entró como el candidato del presidente anterior, que era el presidente Rafael Correa, este presidente de izquierda que tiene mucho tiempo en Ecuador. Entonces él se presenta a las elecciones como el candidato de él, como su sucesor, y el momento en que gana la elección es como que, te mentí. Empieza a tomar distancia, se pelea. Y no solamente se pelea como con la figura de Correa, como que ya no te quiero mi gobierno, sino que empieza a cambiar las políticas que estaba usando Correa. O sea, empieza a moverse quizá un poco más hacia la derecha. Todo esto pasa porque él llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el que le dan un préstamo y una de las condiciones que le pone es que tiene que tomar estas medidas que son de una u otra manera impopulares. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Han habido como 10, 11 días de protestas de gente en la calle, protestas violentas por parte de los manifestantes y también por parte del gobierno. Ha habido incluso un par de muertos, etcétera. Y, o sea, la situación que se plantea y la razón por la que yo creo que mi opinión va a ser impopular es que me estoy preparando. Si bien hay una situación económica, hay una crisis económica fuerte, y obviamente las políticas de Correa a largo plazo no eran sostenibles, porque obviamente la deuda en los 4 años había crecido como del 20% hasta el 36%. O sea, un crecimiento que ni nosotros con Martinelli. O sea, una cosa fuera de lo común que tarde o temprano iba a terminar por explotarles en la cara. Sin embargo, y esta es mi opinión, o sea, la gente en el 2017 votó por Lenín Moreno porque él era el candidato de Correa. Entonces, al final, ¿quién es la prensa o nosotros de acá de Panamá o el mismo Lenín Moreno para, después de que la gente te vota, y lo interesante es que en la elección su mayor contrincante era una persona que proponía exactamente o medidas muy parecidas a lo que él está haciendo ahora. O sea que si en verdad la gente hubiera querido esas políticas más austeras, de una economía, no quiero usar el término neoliberal, pero sí neoliberal, o sea, más liberales, menos a la izquierda, la gente hubiera votado por esas medidas. Claro. ¿Me explico? Entonces, obviamente, cuando tú vas a una elección y tú votas por un candidato que viene con una serie de políticas, porque, o sea, Rafael Correa no es un presidente nuevo. Lo que estás diciendo es que les mintieron, pues. Básicamente les mintieron y para mí eso es que totalmente antidemocrático. Claro. Más allá de que si las políticas son buenas o no, yo la verdad es que no comparto las políticas de Rafael Correa, pienso que son irresponsables. Sin embargo, la gente votó por ellas. Entonces, obviamente, cuando a ti te prometen algo, tú votas por eso y vienen y te salen con otra cosa, obviamente la gente se te va a tirar a la calle. No solamente eso, sino que no conozco, vamos a decir, a fondo el caso de Ecuador o a fondo el gobierno de Ecuador, etcétera. Pero sí me atrevo a decir que en Latinoamérica la corrupción en el gobierno es algo bastante común, no es algo fuera de serie y que definitivamente en muchos gobiernos latinoamericanos se pierde mucho dinero a punta de corrupción, a punta de negligencia, a punta de todas estas cosas que conocemos. Y siento que muchas veces los gobiernos cuando quieren poner estas políticas de vamos a gastar menos plata, vamos a ser más austeros, en vez de cerrar las llaves de los huecos que te mete la corrupción, la negligencia o cosas o lujos, etcétera, que tiene el gobierno, se van entonces a los subsidios de la gente y pienso que obviamente pues uno se enoja. Mira, yo pienso que no. Es como si aquí de repente Nito Cortizo nos dijera que bueno, sí, queremos ser austeros, así que vamos a tener que eliminar, no sé, y elimina un par de subsidios o cosas que ya están bastante establecidas, que si bien tú podrías alegar, bueno, sí, no tenemos mucha plata, la situación económica está medio, las finanzas del gobierno no están tan bien, la pregunta sería, pero ¿por qué no primero intentas ajustar las cuentas con lujos que se están gastando? Exacto. O plata que se está escapando en corrupción, plata que se está botando, como que primero tienes que mirar hacia allá
Y de último, entonces, yo ya consideraría tener que afectar a las personas, igual que la Caja de Seguro Social en Panamá. Mucha gente habla de eso, como que no, que la Caja de Seguro Social vamos a tener que subir la edad de jubilación, no sé qué cosa. Y si bien yo estoy de acuerdo con que a medida que la esperanza de vida sube, me parece que también la edad de jubilación debería subir, pero pienso que eso no debe ser la primera opción, sino que primero tienes que asegurarte de que todo ahí adentro está funcionando bien, que los recursos se están utilizando de manera efectiva, que nada se esté perdiendo, y entonces ya puedes, si ya no te queda de otra, puedes proceder, pienso yo, a ver situaciones más impopulares. Pero primero trata de ahorrar plata, que no se te bote, que nadie se la esté robando, etcétera, y después trata de afectar a la gente, y pienso que mucha gente se enoja por eso, pues. Sí, y también, o sea, el argumento que usan es que nunca se va a poder eliminar la corrupción. Está bien, nunca la vas a poder eliminar del todo. La pueden minimizar muchísimo. Pero tampoco tiene que estar al nivel que está. Y en los casos, porque una cosa es la corrupción, en los casos en los que está, que la minimiza, menos corrupción, por lo menos a esas personas que siguen cometiendo corrupción, castígalas. Claro. Pero no tenemos ni lo uno ni lo otro. Tenemos corrupción rampante por arriba y además impunidad. Entonces, obviamente, cuando tú vengas a solucionar los problemas y dices, no, es que te vamos a quitar los subsidios, la gente va a decir, oye, ven acá, tú vas a quitarme los subsidios, pero en el gobierno están robando, exacto. pero yo estoy viendo la cómo... plata alcanza si nadie se la roba. Exacto. ¿Ok? La plata y si no alcanza de verdad, porque hay una crisis, pero empieza... de verdad, y tienes que convencerme que de verdad no alcanza, porque eso también está difícil decirle a la gente como que de verdad no alcanza. Es como aquí dice que, ay, las finanzas están súper mal, pero hay cuñas de Nito Cortizo hablando de cosas que... Y te entiendo si de repente fuera como un proyecto muy específico, que necesitas que la gente se entere, pero yo escucho cuñas más bien de él hablando como si fuera un discurso, yo como que, ¿cuál es el punto de esto? Esto es un gasto completamente innecesario. Entonces, primero elimina los gastos innecesarios. Cierra los huequitos que te dejan, los huecos de plata que se te lleva la corrupción. Asegúrate que no estén ahí las botellas, todo eso, la planilla, baja la planilla. Y de último, cuando ya no te queda de otra, bueno, ni modo, hay que afectar a la gente. Pero ya de última medida y cuando de verdad no te queda otra cosa que Y también, hacer. o sea, cuando tú vas a afectar a la gente o eliminar un subsidio, etcétera, o regularlo, lo que sea, también o sea, no es como que estamos en los tiempos de los reyes en que tú dices que, ok, esta es la mejor opción y puede que tú seas el más educado y tú sepas que es la mejor opción. Pero tú tampoco puedes salir un día y que, bueno, decreto 833, un día para otro. Sin decirle a la gente que, oye, tenemos esta situación, vamos a tener que hacer estas medidas, el gobierno también se va a recortar sus gastos en algunas cosas. Generalmente es mentira. Me explico, o sea, si tus ideas son tan buenas y tus propuestas son tan buenas, entonces no tienes ninguna necesidad de imponerlas. Perfectamente puedes comunicarlas y tratar de convencer a la gente, hey, entre todos, porque este presidente anterior estaba en panga y el man nos dejó económicamente muy mal, para que pero sepan... si te das cuenta, ese siempre es como el cuento. Exacto. O sea, cada presidente que se sube dice que el pasado dejó todo hecho un desastre, no hay plata para absolutamente nada, no sabemos qué vamos a hacer. Y es o sea, ¿en qué punto ya nos vamos a dar cuenta que te vas a dar cuenta que ese es el estado en el que vas a entrar al gobierno? O sea, y por eso es que no es... Ya deberíamos saberlo. Además que Lenín Moreno, él no es un extraño, como Nito puede decir que es un extraño de Varela, que no son... O sea, este es un man que lo apoyaba, que era su candidato, que conocía las políticas, él sabía más o menos cómo estaban las cosas. Entonces, para cerrar este tema y que no entrar como en una apología de defender a este tipo y a sus políticas gallas. ¿A quién estamos defendiendo? Yo no estoy defendiendo a nadie. A Rafael Correa. Lo que yo estoy diciendo, mi argumento aquí es que los gobiernos, cuando tienen que recortar plata, de una vez a lo que miran es ayudas, subsidios, no sé qué cosa, en vez de mirar sus propios gastos, sus propios huecos y sus propios problemas en la administración. Y como segundo punto, ok, cuando lo van a hacer, my two cents es comuníquenlo bien. Okay. O sea, expliquen a la gente por qué lo van a hacer. Y si tu idea es tan buena, convence a la gente de que esa es la medida que tienes que tomar, aunque sea una medida temporal. Claro. Y ya, bueno, eso fue todo. Bueno, cambiando un poco de tema y ya regresando a nuestro país tropical, esta semana ha estado bastante movido el tema del diputado Arquesio Arias, quien él fue denunciado por supuesto abuso sexual. Una de las denunciantes, de hecho, es menor de edad. Y aparte de esa denuncia, la prensa también sacó una nota que habla sobre cómo el diputado ya había sido, no denunciado formalmente, pero ya había estado como que envuelto en estos rumores de conductas inapropiadas frente a mujeres, niñas más que nada. Y a mí lo que me parece muy curioso es cómo el modus operandi se repite, porque si bien el diputado Arquesio dio una conferencia de prensa, que eso era un guión que alguien le escribió, porque el tipo literalmente hace que todo esto es una conspiración política, y sigue hablando, o sea, como la vieja confiable. Lo tenían ahí agarrado y que eso es lo que tú tienes que decir, etcétera. Entonces, su argumento, el del diputado Arquesio Arias, es que las dos denunciantes son familiares de un contrincante político. Y ok, tú podrías decir eso y de una manera se podría ver hasta un poco extraño, pero ¿qué pasa? Cuando las autoridades van a la comunidad a investigar lo que está sucediendo, surgen más testimonios aparte de las denunciantes y de modos operandi que suena como que lo igual. Ellas narran que ellas iban
y que quedaban solas en el consultorio con el doctor, que no debería ser, no deberían quedarse solas con él. O sea, entonces vamos a contra los protocolos. Ajá, algo así. y también que iban por, vamos a decir, de que maleta estomacal o estoy resfriada, tengo alergia, y de nada como que el tipo les decía, que hay que hacerte un papá Nicolau. Me explico, como que cosas así, y aparte la prensa sacó la noticia sobre cómo ya estaban estos rumores porque él atendió a un equipo de básquetbol, un equipo de niñas de básquetbol, y algunas de las niñas contaron a sus papás que el doctor pues las había tocado inapropiadamente cuando de vuelta es un examen de rutina deportivo, nadie tiene que estarte revisando ahí abajo en un examen deportivo, ni nada. Entonces ya como que estas cosas se van sumando y se van sumando y se van sumando, y pienso yo que se ve bastante feo. O sea, me parece que deja muy mal al diputado y que su única excusa sea que todo esto es una conspiración política, que es lo que honestamente siempre nos dicen. Cada vez que un político lo acusan de algo, siempre es una conspiración política, nunca. Es la vieja confiable. O sea, pero de verdad, es que el pack starter de Coima, político acusado. Coima, conspiración política. Corrupción, conspiración política. Ataque político. Y lo que me parece más triste todavía es que Nito Cortizo, el presidente, quien es bastante guabinoso en sus posiciones y nunca tomó una posición al respecto y dijo, si yo fuera él me separaría. Aplauso para Nito. Aplauso para Nito, que tomó una posición. Yo no lo podía creer, no puede ser, Nito dijo esto. 2 veces, pero porque habló 2 veces. Increíble que Nito, que es conocido por ser guabinoso, hable antes que la bancada del PRD, tiene gente bien ronconcita como Zulay Rodríguez, que siempre tienen algo que decir. ¿Tú viste lo que dijo Zulay? Y Zulay dice que hay que respetar la presunción de inocencia. Y no dijo nada. O sea, no solamente dijo lo de respetar la presunción de inocencia, que es como la respuesta como que políticamente correcta. No es políticamente correcta cuando las acusaciones son tan fuertes. No, claro, pero me refiero a lo interno del partido. Y como cuando para tú eres una persona, la respuesta guabinosa, pues. Esa y es la cuando palabra. tú eres una persona que agarra su curul para acusar a todo el mundo de todo, de repente de la noche a la mañana respetas la presunción de inocencia. Exacto. Eso está muy raro. Unos días después de lo del defensor del pueblo, que ella misma fue como que la que encabezó el ataque contra el defensor del pueblo por cargos más o menos similares que después fueron negligencia, abuso sexual, nunca se sabe, pero lo que ella atacó fue precisamente abuso sexual. A mí me dio qué rabia cuando yo vi la declaración de ella, cómo bajaba la voz, cómo decía, no sé cómo decirlo, pero hay rumores o hay personas que han dicho que ellas están como Dios la trajo al mundo. O sea, básicamente la tipa está diciendo las víctimas están mintiendo, es todo mentira, nada más que no se atrevió a decirlo y molesta por la clase de diputada que es. Claro, porque si fuera uno de estos diputados, ponte al diputado Pancho Alemán, que yo creo que no ha hablado en todo lo que va de este periodo. Entonces dije, bueno, no esperaba más de ti, pero tú que eres una diputada, la caballito de guerra, la que está contra la corrupción, presidenta de la Comisión de la Mujer, y sale una persona, no importa de qué partido sea, denunciando abuso sexual, y tú dices como que, bueno, presunción de inocencia. Sí, eso fue muy exacto, muy gatito de Shrek, así con los ojitos. Dije, bueno, yo no sé. No sé cómo decirlo. Presunción de inocencia. Y bueno, de vuelta, increíble. Y que ¿dónde está la Zulay que le gritó la semana pasada al defensor del pueblo y no le dio oportunidad de decir nada? ¿Dónde está esa Zulay? O sea, ¿qué pasa cuando es una persona de su partido? Y en verdad, a mí ya no me gusta prestarle tanta atención a Zulay, porque la mayoría de las cosas que dice siento que son o mentiras o muy convenientes en el momento que lo hace. Pero en verdad me molesta como hace unos días dice una cosa con una fuerza y cuando es alguien de su partido es que no me conviene. Entonces, ¿qué es lo que realmente te importa? ¿Te importa el hecho de que haya denuncias de abuso sexual o lo que te importaba era tratar de sacarle un beneficio político y cuidar a los amigos de tu partido? Y me molesta porque inclusive, como tú le dices, cuando yo vi la entrevista de Nito, yo dije, o sea, la puse de nuevo, yo dije, sí, yo no podía creerlo. Dije, increíble. Si yo fuera el diputado, yo me separaría. Yo dije, pausa, ¿qué acaba de pasar? O sea, Nito en serio acaba de tomar una postura frente a un tema polémico. O sea, yo dije, en serio, wow. Entonces, algo que me molesta, y además lo que estaba hablando también ayer con unos amigos, es cómo la gente, en verdad, o sea, cómo el sistema está hecho para que simplemente no vamos a querer a la víctima. Claro. O sea, si fuera, dije, una acusación de un hombre o algo así, un tema diferente, la gente va condenando. Si es un tema de corrupción, la gente va condenando una vez. La gente, oye, obviamente esta persona es corrupta, ahí están todas las pruebas. Pero cuando sale una mujer indígena en un video, hablando, llorando, explicando todo, y encima el diputado confirma que sí es un médico, que sí la atendía. Esa fue la otra. Yo dije, pero a ti te asesoraron bien, ¿o cómo así que tú vas a decir? Entonces todo el mundo dije, no estamos seguros si en verdad ella está pegando mentiras o quizá quiere revictimizarse porque le encanta a las mujeres. O sea, me explico, es algo que no tiene totalmente lógica. ¿Por qué una mujer indígena diría en un medio de comunicación
el diputado... ¿Y por qué ella se envolvería en esto? ¿Me explico? Eso es algo que no tiene ningún sentido. Según él, porque es persecución política. Pero de vuelta, hay muchos otros rumores de otros casos en los que ha sucedido. Exacto. Y algo que me preocupa bastante es que aparecía en la nota de la prensa del caso del equipo de básquetbol, salía que se puso una denuncia en el MINSA. O sea, que se le mandó al MINSA a decir, hola, estamos teniendo este problema, estas niñas dicen que esta persona las tocó inapropiadamente. Y hasta ahí quedó. O sea, ustedes me perdonan, pero eso es complicidad al 100%, claro. Que tú sepas que posiblemente se dio un caso de abuso sexual y no hagas absolutamente nada. Esa persona también tiene que quedar presa, lo siento, pero es que cómo es posible que voltees la cara a cómo se están vulnerando los derechos a menores de edad. Me parece completamente fuera de orden la situación. Y la otra cosa es que no solamente la bancada PRD ha estado bastante callada con el tema o evitando dar posiciones, sino también las otras bancadas, lo cual no entiendo por qué. O sea, prácticamente quienes han hablado del tema más o menos, bueno... La primera fue Mayín. Fuerte fue Mayín Correa, después Ana Isel Rosa y después Ana Arjona en una entrevista. Bueno, y la secretaría, o no sé cómo le llaman, la Secretaría de la Mujer del Partido Panameñista, vi que ayer sacó un comunicado firmado por Yesenia Rodríguez. De la misma... firmado por Yesenia. Firmado por Yesenia Rodríguez, que es la secretaria de la Mujer. Ya sacaron un comunicado. No, o sea... No es tan... O sea, está bien que lo hayan sacado. Me hubiera gustado, hubiera sido antes como Mayín que dice, oye, vamos a hablar de esto al respecto. Sí, es que esto es como que yo siento que ahora los diputados están hablando porque ni modo les tocó. Exacto, porque ya hasta CNN nos sacó un artículo. Ya todo el mundo los empezó a presionar como que hablen, digan qué pasa, hablen claro. Y entonces como que, bueno, ni modo, hay que decir algo. Queda como entre dudas si en verdad les importa la situación o es como que para no perder puntos políticos para quedar bien. Dicen por ahí, fuentes de la asamblea me contaron que había un exdiputado ahí tratando de agachar cabezas con el tema. ¿Quién será? Obviamente Pedro Miguel González, o sea, ¿a quién más me estoy refiriendo? Okay. Y bueno, sí dicen que como que había, vamos a decir que había una presión adentro de la asamblea para que no hablaran del tema. Y bueno, la verdad es que es una lástima que acepten esas presiones, sobre todo en un tema en el que estamos hablando de bueno, ahora el caso, de edad, entiendo que el caso fue admitido o algo así en la corte. Ok. Sí, el caso ya está en la Corte Suprema de Justicia. Este viernes va a haber una audiencia de imputación ampliada. Y se supone que van a pedir entonces ya una medida cautelar. Así que bueno, vamos a estar pendientes de qué es lo que sucede el viernes con el caso del diputado Arquesi. Yo pienso que es importante mencionar, porque siempre cuando hay, o sea, la gente, ok, hay denuncia en la corte. Sí, muchas veces pasa, prueba idónea, etcétera. La denuncia fue admitida en la corte. El fiscal encargado de la causa es el magistrado Olmedo Arrocha y el juez de garantías va a ser el magistrado Harry Díaz. Uh-huh. Entonces, es importante, como siempre vemos estos casos en la corte que se denuncian y no llegan a nada, que la gente entienda y haga presión al respecto de que en verdad una denuncia o varias denuncias de víctimas en un caso como este es suficiente para que haya una condena. O sea, no puede ser que vayan a decir que un testimonio de las víctimas no es suficiente, porque no es lo mismo, por ejemplo, si hay un homicidio a las 3 de la tarde en calle 50, que una sola persona lo haya visto. Eso está como raro, me explico, está como dudoso. 3 de la tarde tiene que haber más gente, si no consigues, maybe esa persona está mintiendo. Pero si estamos hablando de una persona con su médico en la comarca y diferentes personas, o sea, los jueces tampoco pueden esperar como, o sea, ¿qué más quieren? ¿Un video del man violándola o qué? O sea, eso es suficiente y los jueces en teoría no están como simplemente para leer. Se supone que los escogemos para que piensen y digan, ok, con esto yo tengo suficiente para saber que obviamente el tipo cometió el delito. Entonces, sí quisiera como que la gente no diga como y no solamente la denuncia, sino de vuelta, como repito, cuando el Ministerio Público fue a la comarca, empezaron a surgir testimonios de otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. Entonces ya es como que, ok, no son estas dos denunciantes, que son familia de un trincante político, sino que hay otras personas que están diciendo, sí, la cosa ha estado rara, etcétera, sí, etcétera, etcétera. Decía yo también ayer en un grupo que, ok, en otros países tratan de hacer leyes y hacer cosas para que las víctimas, porque es tan difícil la parte psicológica de ir a denunciar a esta persona, que no solamente es médico, que en la comarca eso representa como que, wow, yo he ido a las comarcas un par de veces y los profesores médicos son como que, o sea, son personas, sino que esta persona... Tiene autoridad. Exacto, es miembro de un partido, había ganado una primaria, ahora es diputado, o sea, es realmente difícil que estas personas se atrevan. Y no solamente eso, sino también para poner la denuncia también tienes que transportarte, porque obviamente vamos a decir que en tu isla no está, entonces tienes que empezar a ir y eso también, no, y las intimidaciones eso también representa un costo, que si el abogado, que si el transporte, que si las intimidaciones, que si la gente hablando de ti, o sea, es un tema... Entonces, si es bien complicado poner una denuncia. Lo que a mí no me gustaría es que en este caso, que en verdad ha sido, o sea, de algún modo se ha logrado que las víctimas se armen de valor y que digan, ok, no vamos a seguir con esto, que es lo que pasa en otros países. O sea, normalmente en los otros países, cuando la víctima denuncia, listo,
porque lo difícil es que eso pase. Que no sea aquí al revés, que logramos que ocurra y que por algún tecnicismo o por alguna leguleyada, y lo digo con todo, o sea, me siento bien diciéndolo porque yo estoy estudiando Derecho, y no puede ser que por un tecnicismo vayan a decir y que no, esta persona en verdad... es que el Ministerio Público no hizo bien tal cosa, así que ya... Exacto, o sea, no vengan con eso porque en verdad hay suficientes denuncias de víctimas diferentes con el mismo guión, el tema que tú dijiste de la enfermedad esta que decían, el examen, que no tenía nada que ver. O sea, es demasiada coincidencia como para que ahora vengan a decir, no tenemos suficientes pruebas, no estamos seguros. Es que está clarito como el agua, ¿ok? Entonces, ya. Bueno, este fue el capítulo de hoy del podcast Sin Nombre. Esperemos que les haya gustado. Pueden escribirnos, comentarnos, criticarnos, etcétera, a @nosoyirma. @José_Paniza. Y eso es todo. Nos veremos en la próxima semana.